hablar un poquito sobre la vida cristiana, vamos a decir, normal. Porque aunque muchas veces usemos términos que parecen de otra dimensión, es lo que debería ser normal en la vida de un creyente. Entonces la idea es hablar un poquito bajo un tema o como referencia guiados por el Espíritu. ¿Qué es eso? ¿No? ¿Es algo que está en la experiencia del creyente o es meramente una idea abstracta? ¿Es posible realmente experimentar la guía del Espíritu Santo en la vida cotidiana? ¿Qué tema, eh? Vayan buscando versículos, eh. Acá no hay mitad para un lado y mitad para el otro, eh. O una cosa o otra. Me parece que pinta por ahí la cosa, Pedro, eh. Sí, una pregunta que quiero que tratemos de definir entre todos, todos los hermanos que quieran participar. ¿Existe el creyente espiritual y el creyente carnal? ¿Es posible eso? Disculpen, sí, estaba mirando unos grupos que se están por unir, entonces me entretuvo un poquito. Este, mm, mm, ah, Miraría todos sentados en la congregación, inclusive yo, ¿no? Y estudiaríamos a ver cada uno cuántos hay realmente que viven en la carne, ¿eh? Y cuántos hay que realmente viven en el espíritu, ¿no? La palabra de Dios ya nos había dicho que en los últimos tiempos muchos se enfriarían. Podríamos usar esa palabra también, fríos, Pedro, porque si no están al tono, sin duda, entraron otras cositas ahí que lo enfriaron, ¿no? Hace un tiempo hice un ejercicio en la congregación en vivo y en directo, ¿no? Iba a hablar de un tema similar y para hacer el ejercicio distribuí entre todos los miembros un papel en blanco. Y la idea era que en privado cada uno ponga si se consideraba un creyente espiritual o un creyente carnal. Para mi sorpresa hubo un empate técnico. Exactamente la mitad se consideraba espiritual y la otra mitad carnal. Interesante, ¿eh? Ahora sí, disculpen que se están uniendo otros grupos, estaba atendiendo acá desde la parte técnica. Disculpen, ahora sí, nos conectamos directamente con el tema, ¿eh? ¿Cuál es la línea en la que nosotros nos podemos manejar entre una cosa y otra? Entre lo espiritual y lo carnal. ¿Qué es lo carnal? ¿Qué es lo espiritual, Pedro? Porque creo que tendríamos que primero identificar de lo que estamos hablando, ¿no? Sí, uno de los pasajes tal vez más dramático que nos habla del tema es en lo que Pablo le escribe a los Gálatas. Si bien a los romanos Pablo le habla de una forma bastante similar, quiero arrancar justamente con Gálatas capítulo 5. En realidad todo el capítulo viene hablando del tema, pero quiero arrancar desde el 16, ¿no? Dice, digo pues, andad en el espíritu y no
satisfagáis los deseos de la carne, ¿no? Es interesante notar de todos modos de qué viene hablando el apóstol. Y el último versículo, o sea, el 15, dice, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis, ¿no? Es interesante cómo Pablo lleva la conducta del creyente al plano espiritual, ¿no? Nosotros estamos naturalmente en el cuerpo, pero Pablo lo que a su vez sugiere ahí o manda, porque es en realidad ese andar en el espíritu, tiene que ver con una orden, con un mandamiento, ¿no? Que dice andar en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. O sea, cuando yo ando en el espíritu, la carne no tiene lugar. Y cuando yo estoy satisfaciendo los deseos de la carne, entendamos esto con lo pecaminoso, ¿eh? Estamos hablando de las pasiones pecaminosas que están en nosotros, ¿no? Entonces, cuando yo estoy atendiendo todo eso, no puedo decir que ando en el espíritu. Entonces, no es tan difícil hacernos un autodiagnóstico de cómo estamos andando, ¿eh? ¿Estamos siendo guiados por el espíritu? ¿Estamos andando en el espíritu? ¿O estamos satisfaciendo los deseos de la carne? Disculpen, porque todavía estoy solucionando ahí unos ingresos, entonces estos minutos de comienzo a veces son un poquito increíble por la pregunta tuya, si es posible vivir, y Ronald Bauman nos dice, sí, es posible. Está bien, ¿no? Porque se vive un poquito allá, se vive un poquito acá, se picotea un poco allá, se picotea un poco acá, en cuanto, digo, picotear en cuanto a la cosa del Señor, ¿no? Podríamos decir que es una apariencia, al fin y al cabo, Pedro, si yo vivo en la carne y estoy con los hermanos, glorificando el nombre del Señor, participando y llevando adelante las cosas. Hay dos posibilidades que se presentan cuando nosotros, una cosa es, Juan, por ejemplo, sugiere en sus escritos, especialmente en su primera carta, que prácticamente el apóstol Juan dice que el creyente no puede pecar, ¿no? Es interesante notar qué parte del creyente no puede pecar, ¿eh? Para eso tenemos que entender que nosotros tenemos dos naturalezas, ¿eh? Dos naturalezas. Está la vieja naturaleza y la nueva naturaleza, ¿no? La Biblia también habla del viejo hombre y del nuevo hombre, creado según Dios. Ese nuevo hombre, creado según Dios, no puede pecar. O sea, cuando nosotros pecamos es porque estamos viviendo, o dándole vida al viejo hombre. Porque es interesante lo que Juan después nos dice, ¿no? El creyente, los escribo esto, dice en el capítulo 2, versículo 1, les escribo esto para que no pequéis, ¿no? Pero si hubiere pecado, abogado tenemos con el Padre. O sea que está la posibilidad de que el creyente vuelva a darle vida al viejo hombre que fue crucificado, ¿no? Entonces eso, aunque dícholo así en forma verbal, parece no tener
mucho peso, en la vida práctica nosotros vamos a sufrir o padecer lo que es cuando el viejo hombre de alguna manera está afectando nuestra vida, ¿no? Nuestra conducta, porque de eso se trata. Esta mañana hablábamos justamente con un grupo de hermanos, que nosotros tenemos que mostrar evidencias de la nueva vida en Cristo. Si eso no se ve, entonces tenemos que ir pensando en la frase que dijo Jesús: por su fruto lo conoceréis, ¿no? Y él dice: un árbol bueno da fruto bueno, un árbol malo da fruto malo. Entonces, a la luz de la palabra de Dios, lo que el creyente debe hacer, lo que nosotros debemos hacer es examinarnos constantemente y honestamente hacer los cambios y ajustes para que no prevalezca la carne, sino que sea el Espíritu Santo quien tenga el total dominio o control sobre mi vida. Antes de ir a los mensajes y a los hermanos que están cooperando, quisiera recordar una frase de Martín Lutero, ¿no? Ya lo recordé, pero es bueno tenerlo presente, ¿no? Yo ya había matado y enterrado a este viejo hombre y este desgraciado resucita todos los días. ¿Cómo tenemos que estar todos los días delante del Señor para poder vencer esta lucha? Y yo quería cooperar con el mensaje de la Odisea, ¿no? En Apocalipsis 3:14. Y hay algo interesante ahí que quería compartir con los hermanos y después vamos a los mensajes. Dice: y escribe el ángel de la iglesia la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Yo creo que en este versículo 17 aparece la carne personificada, ¿no? Porque se había creído tanto se había creído, y no se daba cuenta que no era nada, ¿eh? Y es importante tener presente porque ir a la historia y tener presente que ahí a la Odisea el agua llegaba, ¿no? Tibia, porque venía de los volcanes. Y el que tomaba esa agua tibia, de ahí viene el ejemplo, ¿no? Y vomitaba, le hacía mal. Entonces de ahí viene el ejemplo. Entonces, o lo calentaban para tomar diferentes bebidas calientes, o la enfriaban. Tibia hacía mal. Y es increíble la objeción, o sea, la afirmación que hace: te vomitaré de mi boca. Gente, te vomitaré de mi boca. Te vomitaré de mi boca. ¿Entienden la afirmación que se hace de las personas que son carnales? Bueno, voy a leer unos versículos, unos mensajes y ya sigo contigo. Bueno, justo Mario Reyes estaba mandando Apocalipsis 3:15 y 16. Gracias, Mario. Gustavo Griot nos dice: por principio el creyente carnal no debería estar en comunión. Seguí vos, Pedro. Es tremendo. Quiero seguir un poquito ahí en Gálatas, capítulo 5, versículo 17 ahora. Dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Se oponen entre sí, ¿no? Ahí dice Gustavo, no está en comunión, ¿no? Claramente es así.
¿no? Un creyente que está andando en la carne no está en comunión, no está en comunión. Ahora, ¿cómo resolvemos eso? ¿No? Porque también estamos viendo que de pronto el creyente, el Hijo de Dios, se ve envuelto en asuntos pecaminosos, ¿no? Cuando dice de lucha, en realidad estamos hablando de creyentes espirituales que están resistiendo, están ofreciendo allí una resistencia a los deseos carnales, ¿no? Y se están brindando, se están esforzando por vivir sujeto, o Pablo a los romanos le dice, guiados por el Espíritu, ¿no? Es interesante notar la función del guía, ¿no? Cuando nosotros vamos a un lugar desconocido y hay un guía, o por protocolo en algún lugar hay un guía, ¿qué es lo que se debe hacer? ¿No? Seguir al guía. Y hemos padecido algunos problemas cuando no se sigue al guía, ¿no? Entonces, el apóstol Pablo hace un fuerte énfasis en la guía del Espíritu allí en Romanos capítulo 8, que después, si nos da el tiempo, podemos leer algunos versículos allí. Pero acá el apóstol presenta como una lucha tremenda, ¿no? Hay una oposición. Me hace pensar un poco cuando el ángel Gabriel le traía una respuesta a Daniel y esa respuesta demoraba. Entonces, cuando Gabriel llega y habla con Daniel, él le explica por qué se demoró la respuesta. Y él dice que en el camino se le interceptó y hubo allí una oposición y una lucha que estaba ahí frenando eso, ¿no? En la vida práctica, en la experiencia, el creyente está tan consciente de las dificultades que hay para vivir una vida cristiana normal, porque aquel creyente que vive en el Espíritu no tiene de qué gloriarse, dicho de la mejor manera, van a gloriarse porque está haciendo lo que debe hacer, ¿no? O sea, un creyente espiritual, lejos de enorgullecerse, se siente incluso más humilde. ¿Por qué? Porque termina reconociendo que, como diría el mismo Señor, apenas está haciendo lo que debe hacer. Entonces, es interesante analizar estos aspectos de la vida cristiana porque muchas veces perdemos de vista y eso nos hace vivir, pero muy por fuera o muy lejos de la voluntad de Dios. Y lo que es peor, muchas veces creemos que estamos en la voluntad de Dios. Porque hasta ese punto llega la sutileza del enemigo. Muchas veces el enemigo lo que hace es potenciar nuestras debilidades. Y cuando estamos en el pecado, entonces lejos de notarlo como pecaminoso, como algo que ofende a Dios, algo que está contrario a la voluntad de Dios, simplemente entramos en una autocompasión y pensamos, bueno, soy débil, Dios lo sabe, ¿no? Y es como diría un hermano, parece que el diablo nos está cantando a rorró y nos tiene allí dormido, adormecido, ¿no? Es interesante notar esto porque eso justamente produce lo que el apóstol Pablo menciona a los efesios y luego también a los tesalonicenses cuando dice que se contrista al Espíritu Santo y en Tesalonicenses dice se apaga al Espíritu, ¿no? Entonces un creyente que vive en pecado, en desobediencia, si es auténtico, si es renacido verdaderamente, el Espíritu Santo está en él
pero está apagado, está entristecido, entonces no está desempeñando el ministerio que debería desempeñar con toda libertad en la vida de cada creyente, ¿no? Entonces, en este caso, en esta lucha, como dice, estos se oponen entre sí, ¿no? Va a prevalecer aquel a quien nosotros de pronto le damos más lugar, ¿no? Si satisfacemos los deseos de la carne va a prevalecer. Si nos sometemos a la guía del Espíritu Santo, que Él nos quiere llevar a vivir la nueva vida en Cristo, entonces la carne va a ir quedando nula, ¿no? O no va a tener influencia en nuestra conducta. Aquí Hugo Suárez nos dice, hola hermano, que nos da nuestro aporte, Romanos 8:5. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque los designios de la carne son enemistad contra Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y después dejé para la pregunta de Ronald Bauman. ¿Cómo identificar a un creyente espiritual? Ustedes saben que no es difícil. Qué interesante, hermanos, es ver esa lucha tremenda por la cual tenemos que enfrentar. Y muchas veces cuando nos ataca el enemigo, porque sabe, yo hago así, ¿no? Porque esto da a entender lo que les quiero decir, porque sabe dónde te va a atacar, Él sabe lo que nos gusta. Sí, Él sabe bien dónde está nuestro punto débil, y es ahí donde va a concentrar toda la artillería. Y ahí quiero ver, hermanos, con los que le gusta un ofrecimiento en bandejas, a ver si realmente puedes resistir los ataques que se enfrentan por ese lado. ¿Es así, no, Pedro? Sí, sí, el diablo nunca te va a atacar del lado fuerte, ¿no? Él aprovecha bien su discernimiento, él nos estudia, ¿no? Es interesante en cuanto a cómo identificar a un creyente espiritual. Citamos, ¿no?, la frase del mismo Jesucristo, que enseña ahí una verdad con una frase proverbial. Por su fruto se conoce el árbol, ¿no? Y en la vida del creyente, cuando hablamos de fruto, estamos hablando del fruto del Espíritu Santo. Y es interesante que ese fruto aparece en singular. Si bien hay una serie de cualidades que podemos mencionar e incluso analizar por separado, el fruto del Espíritu hace el conjunto de esas cosas que menciona Pablo allí en en Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23, ¿no? Muchas veces se piensa que los frutos del creyente son las actividades, lo que él puede hacer, y no se trata de eso. Nosotros podemos hacer muchas cosas, podemos hacer muchísimas cosas, pero lo podemos hacer en la carne. Cuando hablamos de frutos o de fruto espiritual, debemos pensar en los frutos o en el fruto que Pablo menciona allí en Gálatas, ¿no? Entonces, cuando el creyente, naturalmente esto es interesante notarlo
y ser realista. En el crecimiento del creyente, de hecho la palabra lo dice, marca un proceso, ¿no? O sea, no es que llegamos a un punto, a un pico de un día para otro, ¿no? Hay un proceso en el crecimiento que va permitiendo justamente hasta que lleguemos, hasta que lleguemos. Ahora el punto es qué tan comprometido estoy con ese proceso, ¿no? Porque muchas veces nos rendimos a la pereza, a la vagancia, no hacemos nada para revertir los problemas que nos están generando el pecado, ¿no? Entonces nos largamos a pecar, ¿no? Y bueno, como diciendo, apelamos a la misericordia de Dios, ¿no? Y eso es una confusión, es un mensaje del infierno, porque Dios nos redime para una nueva vida. Y esa nueva vida es una vida santa. Esto, justamente me quiero adelantar un poco, allí en Gálatas 5, interesante lo que Pablo va diciendo, pero cuando él en el 6 inicia diciendo, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ¿no? O sea, primero él ilustra, al igual que Juan, el ideal de la vida cristiana. Él dice, esto debe ser así, ¿no? Ahora, claro, existe la posibilidad de que un creyente caiga, existe la posibilidad que un creyente peque. Vamos a encontrar claras evidencias en las Escrituras de que eso es así, ¿no? Recién comentaba lo de Juan. Juan dice, los escribo esto para que ustedes no pequen. Pero si alguno hubiere pecado, sepan que hay un abogado. Acá estamos viendo algo similar en la idea de Pablo, él diciendo, bueno, vivan por el Espíritu, sean guiados por el Espíritu, no vayan a satisfacer los deseos carnales. Y en el 6 dice, pero bueno, si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo. O sea, mirar la posibilidad de pecar como de reojo, ¿no? Como para que no seamos sorprendidos, ¿no? Es muy distinto cuando estamos hablando de una práctica pecaminosa, ¿no? Eso es otra cosa, ¿no? Cuando un creyente tiene hábitos pecaminosos, ¿no? Que si vamos a detallar podríamos abarcar varias áreas de la vida, ¿no? Pero es muy distinto cuando eso pasa circunstancialmente, y otra cosa es cuando yo adopté un hábito pecaminoso, y eso ya estamos hablando de otra cosa, ¿no? Déjame leer unos versículos. Lucas 6, 44, 45 nos pone Mario Reyes. Lucas 6, 44, 45 nos dice así, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Miren, esto acá es increíble, este versículo, porque es tan sencillo cómo expresa lo que se puede ver en una persona que está guiada por el Espíritu y una persona en el cual reina muchas cosas por las cuales forman el apetito de la carne. Miren que, ojo, miren que hay apetitos de la carne porque yo si no predico me siento humillado, o si no me halagan, me siento mal, o estamos hablando de muchas cositas que se van entreverando ahí, se van sumando hasta que ese hombre se encuentra rodeado en un yo
que le ha sacado directamente de la voluntad de Dios, porque ya vive para Él, no vive para lo que Dios lo quiere usar, porque Él quiere ser el centro. Él quiere ser el partícipe, Él quiere ser el señalado, Él quiere ser el que lo nombran. Entonces, ahí ya se ve una persona que vive para sí y no vive para lo que Dios quiere mediante su voluntad. Y es tan, pero tan profundo este tema, Pedro, ¿no? Porque se ve desde el púlpito hasta diferentes hermanos en diferentes puntos, podríamos decir así, de ministerios en la congregación. Sí, el pecado no perdona a nadie, ¿no? Y a veces usa justamente a personas de influencias o trata de afectar a personas de influencias porque sabe que eso puede contaminar con mayor facilidad. El apóstol Pablo dice, algunos predican por envidia, ¿no? Otros predican por vanagloria. Vanagloria es lo que estabas mencionando, ¿no? Donde yo quiero ser el centro, ¿no? Entonces realmente tengo motivaciones muy erradas, ¿no? Y son pecaminosos, ¿no? Hay que decirlo. Yo cuando hablo de estas cosas me siento muy comprometido porque tenía un profesor que decía, es fácil decirlo, ¿no? Pero llevarlo a la práctica es otra cosa, ¿no? Entonces, cuando hablamos de andar en el espíritu o de vivir en la carne, es algo con que uno está familiarizado, ¿no? Uno que lleva tiempo en el camino del Señor ha tenido sus momentos, sus etapas, ¿no? Donde claramente uno vivió bajo la influencia pecaminosa, ¿no? Pudo haber tenido destello o haber vivido un periodo de una vida espiritual de tal modo, como dijo el Señor, de su interior saldrán ríos de agua viva, ¿eh? Dice, dando a entender del Espíritu, una manifestación del Espíritu en la vida. Cuando una persona vive, se evidencia, ¿no? Y a veces eso tiene periodos largos, tiempos buenos por usar un término, de espiritualidad, ¿no? Uno está viviendo, experimentando la guía del Espíritu, uno está siendo sensible a la voz del Espíritu, entonces la carne no tiene lugar, no tiene espacio para manifestarse, ¿no? Eso podemos dar testimonio. Uno ha conocido a creyentes que viven de una forma apasionada la vida cristiana, enfocados en las cosas espirituales y desechando las obras de la carne. Es un término que me llama la atención que usa el apóstol Pedro, ¿no? Él dice desechando toda malicia, o sea, van a golpear tu puerta, te van a venir a tentar, pero eso no quiere decir que uno lo tenga que hacer. Y no quiere decir que si uno es tentado a algo, eso es malo, ¿no? Lo malo es ceder a la tentación. Como decía un hermano también, no podemos decir que somos fieles si no fuimos tentados a ser infieles. Sí, muy bueno. Déjame leer unos mensajes. Ronald Bauman nos dice el fruto del Espíritu y sus 9 manifestaciones. Eso es un tema también para tratarlo, ¿no? El fruto del Espíritu. También nos dice,
no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis frutos, y vuestros frutos permanezcan. Esto también es un versículo increíble, porque no nosotros que lo elegimos a él, no tenemos por qué agrandarnos, ni levantar nuestro yo. Miren, hermanos, yo en esta carrera de que prácticamente nací en una iglesia, ¿no? Porque mis padres misioneros y yo, ¿no? Seguimos en el camino, 59 años ya en la vida. Miren que tremendo, yo cuento casos mismo, uno se ofendió y se fue de la iglesia porque no lo habían elegido a él por 2 domingos, ¿no? Recuerdo otra hermana también que pidió un himno y no la sabían tocar, se ve que ya había chisperío ahí, ¿no? Agarró y dijo, bueno, me retiro de la congregación, cuando aprendan este himno me llaman y vuelvo. Qué lástima, ¿no? Qué tremenda realidad por la cual muchas veces tomamos esas terribles decisiones porque alimentamos el yo, la bronca, hermanos, y ya sigo contigo, Pedro. Una familia se endeudó y hipotecó su casa porque el otro se había comprado un auto 0 kilómetros y ellos, ¿por qué no lo iban a tener también? Perder hasta la casa, hermanos, por un yo. O sea, ¿a qué nivel el enemigo puede usar? O sea, Pedro, ¿cómo puede ir creciendo nuestro yo? Y cuán perjudicial puede ser en nosotros, ¿no? O hasta en nuestra economía, si vamos a mirar así. Adelante, Pedro. Sí, estabas por citar, ¿no? Cuando Santiago dice, bienaventurado el varón que resiste la tentación. Es interesante que en las bienaventuranzas siempre hay una condición, ¿no? O sea, para experimentar una bienaventuranza, bueno, yo tengo que participar activamente, ¿no? En este caso dice resiste, ¿no? Después otras bienaventuranzas que conocemos, ¿no? Bienaventurado aquel que, ¿no? Entonces da una. En este caso, bueno, hay premio, ¿no? Para aquel que toma decisiones firmes por las cosas espirituales, ¿no? Para vivir, para honrar al Señor, ¿no? A veces nosotros como hijos de Dios, como creyentes, perdemos de vista la seriedad, ¿no? De todo esto. Y creemos que estamos, como se mencionó por ahí, en comunión con Dios, cuando en realidad no lo estamos, ¿no? No lo estamos, ¿no? Y eso es triste, porque mientras estamos, vamos a decir, engañados, entre comillas, padece la iglesia, muchas veces, como cuerpo de Cristo. Vos usaste un ejemplo ahí de Apocalipsis, una de las iglesias, y otra iglesia donde el Señor estaba afuera. Una iglesia que el Señor no estaba en medio, ¿no? Estaba afuera, ¿no? Y eso marca una realidad, ¿no? Porque que el Señor esté afuera, eso tiene un peso, ¿no? El Señor puede estar afuera de mi vida, por ejemplo, si quiero personalizar, ¿no? En este caso, el contexto habla de una iglesia, ¿no? El Señor estaba afuera, dice, queriendo entrar, llamando insistentemente, y aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre, entraré, cenaré con él. Bueno. Ahora, ¿cuándo es que realmente el Señor está en medio? ¿Y cuándo el Señor queda fuera? ¿No? Me hace pensar un poquito en Israel, cuando Israel
peca contra Dios, si hay algo que Dios hizo es justamente se alejó del pueblo, ¿no? Y naturalmente eso produjo un impacto, los israelitas lo sintieron, ¿no? Y sintieron temor porque Dios ya no estaba en el medio. Ahora, ¿qué nos pasa a los creyentes, a los cristianos? Que no nos pesa muchas veces saber que Dios está afuera, que Dios tomó distancia a causa del pecado, ¿no? Y ahí quiero ir a usar justamente la Reina Valera, la versión más usada por nosotros. En el capítulo 8, versículo 1 de Romanos, que nosotros muchas veces nos identificamos plenamente y celebramos la primera parte de este versículo, ¿no? Que dice lo siguiente: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Alabado sea el Señor, decimos nosotros, ¿no? Que es algo digno de alabar al Señor. Pero la versión 60 agrega allí un comentario que dice: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué nos parece esa frase? Y aclaro, la versión 60 lo agrega porque hay algunas versiones que no tienen esa parte, ¿no? Pero es interesante notar que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Y qué de aquel que anda según la carne? Te dejo la pregunta, Carlos. Sí. Mientras hablaba ya seguía pensando y viendo una congregación, no sé, de 70 hermanos, ¿no? Y para no ser discriminativo, yo también, y Pedro también, por decir así, tampoco dejarlo afuera, sentarnos ahí, ¿no? Y mirarnos entre nosotros y decir, pucha, ¿cuántos habrá acá que están en la carne y cuántos están en el espíritu? Hermanos, yo me atrevería a decir que no quiero dar una cifra, pero estoy seguro que muchos, hermanos, muchos, y no sé si no la mayoría, hoy se ha perdido mucho. Yo siempre cuento el caso, hermanos, y ya para darnos cuenta realmente de dónde estamos parados. Porque recuerden aquel pasaje que el Señor no pudo hacer milagros, muchos milagros, porque no había la fe, les faltó fe a la gente. Un trabajo en equipo, ¿no? Y yo lo siempre 2x3 lo menciono. Recuerdo cuando era niño y quedó grabado en mi corazón, cuando en la congregación, años 70, preguntaban quién quería aceptar a Cristo y las almas empezaban a caer. ¿Por qué? Por el predicador, ¿no? Para mí había un equipo ahí de hermanos espirituales por los cuales la palabra realmente pesaba y las personas caían 8, 10, 12 cada fin de semana y eran verdaderas conversiones. Hoy apenas ganamos uno y glorificamos y agradecemos al Señor cuando tendríamos que estar tristes por la mínima cosecha que estamos teniendo por nuestra incapacidad, por decir así, porque el desgaste, las cosas de este mundo han entrado a pesar en nuestros zapatos, ¿no? Y cuántas veces tendríamos que descalzarnos, ¿no? Y andar descalzo, despojémonos del pecado que nos asedia
y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y ya te paso, Pedro. Simplemente, y ya tenemos ahí, a ver qué dicen los hermanos. ¿Cuánta culpa tenemos de los cientos de almas que se pierden en el infierno, Pedro? Hermanos, esto está trayendo un perjuicio colateral. Esto está trayendo una gran ruina, vuelvo a decir, colateral, de que por nuestra incapacidad y por nuestra miseria de involucrarnos en la vida y en el desgaste de este mundo, nos hemos realmente alejado de la perfecta comunión de Dios. Y aquí quería leer algo más aquí. Dice, obviamente el que está en Cristo es porque ya ha desechado los deseos de la carne, ¿no? Sí, es verdad, Bauman. Pero ya te digo, ¿no, Bauman? Ya te digo, Pedro, cuánta culpa tenemos nosotros, ¿no? Por la actual situación de la iglesia. Y ahora sí te paso la pelotita a vos, Pedro. Sí. Hay realidades que tienen que ver con nuestra posición en Cristo, ¿no? Que eso es una cosa, ¿no? Eso después llevarlo a la práctica es donde se presenta justamente la lucha. Y cuando hablamos de lucha, tenemos que estar pensando en que una lucha podés ganar o podés perder. Sí. O sea, ya por eso se habla de lucha. Entonces, es ahí donde nosotros debemos centrar nuestra atención y ocuparnos del asunto, ¿no? Hablando de eso, la cita que había dado Hugo Suárez, Romanos 8, quiero leer el versículo 9, dice más, vosotros, Pablo hablando a los creyentes, no vivís según la carne. O sea, está dando por realidad esta posición nuestra. No vivís, ¿no? Él dice, más vosotros no vivís, ¿no? O sea, es una realidad, ¿no? Dice, según la carne, sino según el espíritu, ¿no? Hay un énfasis, ¿no? No vivís según la carne, sino según el espíritu, ¿no? Es como una cosa que tiene que quedar en claro, ¿no? Saber esto, creer esto, porque la nueva vida en Cristo la recibimos también por fe, ¿no? Nuestra posición en Cristo la asumimos por fe. Sigue diciendo el texto, si es que el Espíritu de Cristo mora en vosotros. Ahora, la pregunta puede surgir de manera espontánea. ¿Mora el Espíritu de Cristo en mí? ¿Tengo al Espíritu Santo morando en mí? Y bueno, ahí viene la sentencia fuerte, ¿no? Que dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, ¿no? Si estamos viviendo en la carne porque no tenemos al Espíritu Santo, bueno, estamos frente a un problema aún mayor, ¿no? Que es que justamente estamos yendo al infierno como cualquier pecador, ¿no? Porque puede pasar, eso es lo que por ahí hoy genera grandes preocupaciones, ¿no? Recién el hermano Carlos hablaba de conversión verdadera, ¿no? ¿Y qué de una conversión falsa o no verdadera? Que suele pasar, ¿no? A veces en un estado emocional la persona dice, sí, creo en Cristo, recibo a Cristo y todo, ¿no? Ese proceso que muchas veces se le da que la persona tiene que hacer, ¿no? Y muchas veces eso no es realmente una obra del Espíritu, es solamente una reacción emocional a un mensaje que tiene un contenido poderoso y de alcance eterno,
Entonces la gente obviamente no quiere quedar afuera y dice, sí, a mí me sirve esto, ¿no? Pero no hay lo que se conoce como una convicción de pecado. Es interesante cuando el apóstol Pedro justamente predicó en Jerusalén después de la resurrección de Cristo y de la venida del Espíritu Santo. Él estaba predicando el Evangelio y antes de terminar su mensaje la gente estaba preguntando qué hacer para ser salvos, ¿no? Ese era un mensaje poderoso, guiados por el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, esos son lo que se conocen como conversiones genuinas, ¿no? Ay, Pedro. No es solamente... Sí. Me llega una pregunta aquí que está muy buena, pero primero quiero, disculpa, pensé que habías terminado, te corté mal ahí, Pedro. ¿Querés redondear? No, está bien. Pero antes de ir a la pregunta, Tito Rodríguez, un abrazo, querido hermano, nos dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Romanos 8:13. Ay. Queman las papas, diría aquel. Queman las papas porque si nos tenemos que enfrentar a un espíritu inmundo, hermanos, nos vamos. Cerramos y nos vamos, ¿no? Como decía un amigo mío, ¿no? Si realmente, Pedro, hay espíritus que nos salen, si no es con oración y ayuno, ¿qué será para un hermano carnal? Hermanos, porque estamos en este mundo y nos podemos enfrentar a diferentes circunstancias, porque nosotros estamos expuestos, demostrando lo que es el amor de Cristo, ¿no? Y nos podemos encontrar en diferentes circunstancias. Y cuán profundo es la parte espiritual, la guerra espiritual, que puede ir mucho más allá, puede ir a un campo más fuerte, ¿eh? Y estamos llevando ese baluarte de la fe en Cristo, estamos teniendo esa intimidad con el Señor en el que nos fortalece, ¿eh? Te levantás de mañana y 5 minutos se terminó y ya fui, sí, hay mucho para hacer, te entiendo, sí. A la noche llegás, gracias Señor, 5 minutos, te entiendo, sí, el Señor entiende, Pedro, ¿no? Si estoy cansado, ¿entiende? ¿Cómo no va a entender? ¿No? Y así sigue, ¿viste? ¿Entendés? Y ahí ya va el proceso, el desgaste, el alejamiento, hasta que este hombre, sin darnos cuenta, escuchen lo que les voy a decir, sin darnos cuenta, sin darnos cuenta, se infiltró en nosotros el viejo hombre y empezó a dominar nuestro ser y ya dejó de ser aquel hombre espiritual, ¿tá? Que aún se cree con todos los síntomas que realmente está en el espíritu y se infiltró el enemigo o el desgaste o le permitimos entrar y la carne entra a dominar. Entonces, Pedro, y te doy a vos, ¿cuánto hay en juego, no? ¿Cuánto hay en juego, no, Pedro? Y ahí el versículo que sugirió el hermano Tito es interesante porque nos ofrece una respuesta, ¿no? El texto dice, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. O sea, ¿dónde está la victoria del creyente? No está en nuestra propia fuerza, no está en nuestra propia sabiduría. No se trata de que nosotros mortifiquemos a la carne por nosotros mismos, ¿no? Es una obra que corresponde a Dios, primeramente, que ya su obra Dios lo hizo, porque dice que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo, ¿no? Eso es una obra ya realizada.
¿no? O sea que por ahí decir que voy a crucificar al viejo hombre, bueno, esa es como una frase desafortunada, ¿no? En el mundo evangélico muchas veces, ¿no? Decir que uno tiene que crucificar. Eso ya es un hecho. Sí. Acá Sí, sí. entra la parte que tiene que ver con el Espíritu Santo y nosotros, ¿no? Porque la vida práctica del creyente es dependiente del Espíritu Santo, ¿no? Es el Espíritu Santo el que mora en nosotros, ¿no? Y por algo dijo el Señor que cuando Él se iba a enviar al Espíritu, ¿no? El que nos asiste ahora, siempre hablando al creyente, es el Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo no interviene en la vida de aquel que no ha sido crucificado, ¿no? O sea, en el no regenerado, ¿no? Entonces, pensemos en esto. Si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. O sea, en armonía, en sintonía con el Espíritu Santo, es como yo puedo lograr la victoria sobre el pecado, ¿no? No por mi propia sabiduría, ni por mi mucho conocimiento de la palabra de Dios, que me parece algo excelente, que todos abundemos en conocimiento, pero el conocimiento, el mero conocimiento, no va a producir eso. Tiene que ser una obra en armonía con el Espíritu Santo. ¿Y el Espíritu Santo qué hace? Nos guía a toda verdad, nos enseña, nos recuerda, nos amonesta, ¿no? O sea, hablamos de una relación, ¿no? Ahora, si yo no tengo relación con el Espíritu, no tengo contacto con el Espíritu o con la palabra de Dios, entonces no tengo ninguna chance de estar trabajando en armonía, ¿no? Pedro, que podríamos agregar ese versículo, ¿no? Que yo crezca y que Cristo mengüe. Ah, no, 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 no. Era al revés. Que yo mengüe, ¿no? Y que Cristo crezca. Al revés era, gente. Es al revés este versículo. Tengamos tener presente, hermanos, porque es entre broma y un poco de picardía, ¿no? A veces también ajustamos algunas cosas a nuestros intereses. Mario Reyes nos señala Juan 15:5. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Aquí también nos habla del falso arrepentimiento, ¿no, Pedro? Y bueno, y vos viste que la hora ya está llegando. Y estamos llegando al final de un programa más. Antes de saludar a algún hermano, si querés ir dando un minuto de cierre. Sí, el versículo 14 de Romanos 8 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, ¿no? O sea que eso es lo que distingue al verdadero creyente, ¿no? El ser guiados por el Espíritu Santo. Esto obviamente no habla de una vida perfecta, no habla de una vida que no tenga tal vez alguna acciones pecaminosas en el proceso. Pero si hay algo que el Espíritu Santo produce en el creyente, es justamente el querer como el hacer por la buena voluntad de Dios. Entonces, cuando nosotros pecamos, y sepamos esto, hermano, porque esto nos sirve justamente para revertir situaciones. Porque muchas veces, en lugar de ser restaurados rápidamente o prontamente después de
cometer un ilícito, o sea, cometer un pecado, muchas veces nos vemos envueltos en el pecado porque no sabemos a veces cómo resolver, ¿no? Y Juan es categórico en esto. Él dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Tal vez nuestra experiencia en estos últimos tiempos tenga que ver con lo pecaminoso, con una vida lejos de la voluntad de Dios, lejos de la comunión con Dios. Bueno, hermano, es el tiempo de que nos aquietemos, que recapacitemos, que nos humillemos delante del Señor y tomemos la decisión de vivir una vida santa, una vida que no tenga que ver con el pecado en el sentido práctico, sino más bien en cultivar una vida de comunión íntima con el Señor, que el Señor en su gracia y misericordia nos brinda esa oportunidad. Y mientras estemos en este cuerpo, siempre Dios va a estar listo, o como dice otro versículo, pronto en perdonar. Pero si nos humillamos delante de Él, reconociendo nuestra pecaminosidad. Yo redondeo con lo que creo que con lo que nos escribe Alfredo Ayala, da para redondear lo que hablamos, ¿no? Dios nos dio la mente de Cristo y en la mente está la lucha, porque así dice la palabra. ¿Acaso no creemos que si tenemos la mente de Cristo no vamos a tener victoria? Haya pues en vosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús. Entonces, el llamado es a luchar, y no solo a luchar, y tener presente que la palabra nos dice que ya somos más que vencedores en Cristo Jesús. Bueno, hermanos, vamos a dar unos saluditos. Ronald Bauman está en Buenos Aires, creo, ¿no? Saludo para él. Elizabeth Howell desde Bolivia, Puerto Suárez. Gloria Soria nos siguió desde San Juan, Argentina. Ana María Alvarenga desde Hernandarias, Paraguay. Alberto Javier Penayo, los saludamos desde Puerto Iguazú. Oliver Alvarenga, perdón. Amelia Griot desde Colonia, Uruguay. Isaías Resplandes de Sousa desde Polloreu, Mato Grosso del Norte, Brasil. Gustavo Griot desde Colonia, Uruguay. Mario Reyes desde Colonia, Uruguay. Alfredo Ayala desde Buenos Aires. María Ramoa desde Buenos Aires. Alfredo Ayala, bueno, ya lo mencioné. Hugo Suárez desde... Hugo Suárez desde Garupá, Misiones, Argentina. Daniel Luzardo desde Asunción, Paraguay. Julia Penayo, también la saludamos. Estoy buscando por acá. María Amelia y Sergio Griot desde Colonia, Uruguay. Tito Rodríguez, creo que Tito Rodríguez está en Bolivia, ¿no? Los saludamos. Gladys Suárez desde Garupá, Misiones, Argentina. Ricardo Orlando Paz desde Buenos Aires, Claypole. Y yo creo que no me olvidé de saludar a algunos, Disculpen el perro que ladró cuando estaba hablando. También quisiera agradecer a los grupos que se han unido y que desde este domingo están tomando nuestras transmisiones. También fue en directo hoy para Facebook Live. Así que un saludo a todos, hermanos, y un abrazo grande, Pedro, y nos vemos el próximo domingo, si Dios quiere, en otro programa organizado por el Grupo Central Ida y Vuelta con Dios. Un abrazo, hermano, buenas noches para todos, que el Señor le bendiga.